Sean todos bienvenidos al cuarto módulo del diplomado, en el cual abordaremos la alimentación en los primeros años de vida. Les habla la licenciada Carla Olmos Aliaga. Yo soy nutricionista dietista, especialista en alimentación y nutrición clínica, y seré su docente facilitador durante el desarrollo del presente módulo. En el módulo pretendemos desarrollar los conocimientos necesarios para optimizar el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas a lo largo de los primeros años de vida, a través de una alimentación saludable y del manejo de programas orientados a este fin. Como objetivo, tenemos comprender la importancia de la alimentación y el manejo nutricional del paciente pediátrico. El contenido estará dividido en 4 partes. La primera, en la que abordaremos brevemente la importancia de la lactancia materna, la alimentación infantil de 0 a 2 años, la alimentación complementaria, la tercera parte, alimentación en el preescolar y escolar, y la cuarta parte, la alimentación en el niño deportista. Adicionalmente, veremos los principales programas del Ministerio de Salud relacionados con nutrición de los niños y terminaremos haciendo la resolución de un caso clínico ejemplo. Importancia de la lactancia materna. Hablaremos de las ventajas de la lactancia materna. Sabemos que tiene los nutrientes perfectos, de fácil digestión y eficiente utilización. Protege al niño contra infecciones, ayuda al vínculo madre-niño y al desarrollo del niño. Ayuda a retrasar un nuevo embarazo, protege la salud de la madre y obviamente cuesta menos que la leche artificial. Comparando los nutrientes de la leche humana y la leche animal, podemos observar que la leche humana tiene menor contenido de proteína y mayor contenido de lactosa que la leche de otras especies. Y cuando hacemos un análisis de la calidad de las proteínas, vemos que en la leche materna la caseína compone el 35% del total. El restante son proteínas del suero, que incluyen proteínas antiinfecciosas, mientras que en la leche de vaca la caseína constituye el 80% de la proteína y el restante 20% de proteína del suero no tiene esas características de propiedades antiinfecciosas. El contenido de caseína en la leche hace la diferencia en la digestión. Por lo tanto, la leche humana es de fácil digestión por su bajo contenido de caseína. La protección contra la infección. Cuando la madre presenta un cuadro infeccioso, sus glóbulos blancos producen anticuerpos que van a protegerla. Algunos de estos glóbulos blancos van a ir a la leche materna y ser transferidos al niño, dándole a él también una protección contra la infección que cursa la. Sabemos nosotros que la leche de los primeros días es el calostro y que tiene ciertas diferencias con la leche de inicio y la leche final. El calostro tiene un mayor contenido de proteína y de grasa que la leche de inicio y es una sustancia rica en anticuerpos, que posee además glóbulos blancos, tiene un efecto purgativo, aporta factores de crecimiento para el intestino y es rico en vitamina A. La lactancia materna también otorga beneficios psicológicos, como el vínculo emocional, la relación cercana y de amor entre la madre y el bebé. Logramos una madre emocionalmente satisfecha, un bebé que llora menos y que emocionalmente será más seguro. Y en cuanto al desarrollo, hay estudios que demuestran que los niños alimentados con leche materna responden mejor a las pruebas cognitivas. También debemos abordar las desventajas de la lactancia artificial. Esta interfiere con el vínculo madre-bebé, aumenta la frecuencia de diarreas agudas, disentería, diarrea persistente y también de infecciones respiratorias. Incrementa el riesgo de desnutrición y deficiencia de vitamina A en el niño. Aumenta también el riesgo de alergias e intolerancias a la leche, el riesgo de algunas enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. La leche materna se aconseja que se extienda en el segundo año de vida, porque si nosotros analizamos, va a proteger al niño también, al ser un excelente alimento y aportarnos energía que cubre alrededor del 35% del requerimiento, la proteína más de la mitad, la vitamina A un 75%, y podemos observar que el hierro sí es un nutriente que no se logra cubrir con la leche materna en el segundo año de vida.
La alimentación del niño de 0 a 2 años. En los primeros 1000 días de vida se habla de que la nutrición es fundamental, porque esta es una ventana crítica para la promoción del crecimiento, salud y desarrollo óptimos. La leche humana se considera un tejido vivo, con componentes en perfecta coordinación que le otorgan múltiples funciones. La lactancia podemos nosotros definirla desde diferentes puntos de vista, y esto nos hace que tengamos una clasificación por el tipo de lactancia que el niño recibe. Se habla de lactancia exclusiva cuando no recibe ningún otro alimento ni líquido adicional a la leche materna. Se refiere como lactancia predominante, aquella que incluye líquidos no nutritivos culturalmente aceptados, y lactancia parcial o mixta, a la que se combina con fórmulas lácteas, o también puede referirse a la que se complementa con alimentos. El estudio multicéntrico de la OMS realizado en el año 2006 demostró que los niños de diferentes países pueden tener un crecimiento óptimo similar si reciben una nutrición óptima. Esta incluye la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, la alimentación complementaria con alimentos de la región a partir de los 6 meses, un desarrollo psicomotor, digestivo, renal, inmunológico han madurado lo suficiente. Por eso es que se ha determinado que la edad de inicio debe ser los 6 meses. ¿Cómo definimos a la alimentación complementaria? Como este proceso que se inicia cuando la leche materna sola ya no es suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de los lactantes y otros alimentos y líquidos son necesarios además de la leche materna. En los menores de 1 año se debe tomar en cuenta el tipo de alimento que se suministra, a qué edad se debe dar, la forma de preparación y la cantidad, y también recordar que los alimentos que vayamos a administrar en el niño menor de 1 año son importantes para la adquisición de buenos hábitos alimentarios y para el logro de un adecuado estado nutricional. ¿Cuáles son los fundamentos de la alimentación complementaria? La selección de los primeros alimentos debe estar basada en la capacidad de ser aceptados y digeridos por el organismo, ser fuentes de nutrientes necesarios para el desarrollo y crecimiento y que no son capaces de adquirirse a través de la leche materna a partir de los 6 meses de vida. El rango de edad óptimo para dar alimentación complementaria está entre los 6 y 24 meses de edad. La lactancia materna se recomienda, de acuerdo con la normativa de la OMS, que sea exclusiva hasta los 6 meses, es necesaria hasta el año de edad y es ideal que se extienda hasta los 2 años. El niño a los 6 meses es capaz de sentarse estable sin ayuda, pierde el reflejo de extrusión, muestra interés por la comida de los adultos, muestra hambre y saciedad con sus gestos y ya adquiere la capacidad de llevarse las manos u objetos a la boca, y que lo mismo puede ser con los adultos. Un concepto importante que se introduce cuando se habla de alimentación complementaria es la alimentación perceptiva, y la vamos a entender como la relación que existe entre el ser humano y el alimento. Los alimentos no solamente alimentan el cuerpo, sino también nutren el espíritu y dan identidad cultural. Los niños van enriqueciendo su universo de significados a medida que se le van ofreciendo nuevos alimentos y se les permite tomar contacto con olores, texturas, colores y formas. La consistencia de la alimentación debe ser una papilla o puré suave, que no contenga grumos ni trozos de fibra que estimulen el reflejo de extrusión a los 6 meses. Cuando han erupcionado los incisivos superiores, la papilla puede tener una consistencia de puré más grueso, hasta llegar a una papilla bien molida con un tenedor. Antes de comenzar, debemos recordar que es importante que se introduzca un solo alimento a la vez y que se repita por 2 a 3 días antes de agregar otro alimento nuevo. Que se ofrezca una pequeña cantidad, por ejemplo, una cucharadita, del alimento nuevo antes de la leche o de cualquier otro alimento, cuando el bebé tenga más hambre. No se obligue a comer al niño los alimentos nuevos. Ofrezca nuevamente y con paciencia los alimentos rechazados unos días después. Entre paréntesis, les comento que se considera que un alimento debe ser rechazado de 8 a 10 veces para realmente decir que el niño no lo tolera, no le gusta. La comida del niño en la alimentación complementaria no debe contar con el agregado de sal ni
ni azúcar, ni en purés ni en papillas. A los 6 meses, la alimentación complementaria se inicia con la introducción de los siguientes alimentos: frutas, por el aporte de vitaminas A y C principalmente; verduras, por el aporte de sales minerales y vitaminas; y cereales por el aporte de energía. La calidad, frecuencia y cantidad. Entre los 6 a 8 meses, adicionalmente a la leche materna, la alimentación complementaria debería aportar unas 200 kilocalorías. La textura será de una papilla espesa y alimentos finamente licuados. La frecuencia, lograr de 2 a 3 comidas diarias. Y la densidad calórica debería estar alrededor de los 0,8 kilocalorías por gramo de comida. La cantidad, una cucharada por mes de edad, haciendo un volumen máximo de media taza de 250 ml. Entre los 9 y 11 meses, la energía adicional a la lactancia materna debe ser de 300 kilocalorías. La textura se mantiene como papilla espesa, pero ya con trozos de alimentos blandos. La frecuencia, de 3 a 4 comidas diarias, manteniendo la densidad calórica de 0,8. Y la cantidad, mantenemos una cucharada por mes de edad, logrando un volumen máximo de media taza de 250 ml. No hay mucha diferencia con los primeros meses. Entre los 12 y 23 meses, la energía adicional debe llegar a 550 kilocalorías. Con alimentos que tengan la textura de la olla familiar en trozos o picados. Lograr 3 a 4 comidas diarias, manteniendo la densidad calórica de 0,8 y manteniendo también el volumen de una cucharada por mes de edad hasta alcanzar un total por comida de 3/4 tazas de 250 ml. Pasamos ahora a revisar lo que es la alimentación en el preescolar y el escolar. En el preescolar debemos reconocer las siguientes características. Hay una desaceleración del crecimiento. Hemos mencionado que el periodo de los primeros mil días de vida es el periodo de crecimiento más acelerado que presenta el organismo. Pero pasados los 2 años, el crecimiento empieza a desacelerarse. Al desacelerarse el crecimiento, se provoca una disminución del apetito. Estos niños preescolares desarrollan la dentición permanente. Su alimentación se caracteriza por ser selectiva. Rechaza alimentos nuevos, es decir, es neofóbico. Adquiere un sentido de independencia que lo lleva a defender su preferencia por los alimentos. En este periodo se establecen los hábitos. ¿Cuál es la regulación fisiológica? El preescolar, hemos dicho, tiene el apetito disminuido por la desaceleración del crecimiento. Los niños ajustan la ingesta según la densidad calórica de la comida. Asocian el sabor del alimento con las sensaciones que experimentan luego de comerlos. La ganancia de peso por año debe ser de 2 a 3,5 kilogramos entre los 1 y 3 años, de 2,5 a 3,5 kilogramos entre los 3 y 5 años. El aumento de talla de 12 centímetros en el segundo año, de 8 a 9 centímetros en el tercer año y de 5 a 7 centímetros a partir del el desarrollo motor y neuromuscular nos refleja una disminución de la grasa corporal con un incremento de la masa muscular y la masa ósea. El desarrollo dental va de 8 hasta 20 piezas cuando llegan a los 3 años. Entre los 1 y 3 años, los niños mejoran su capacidad para morder, masticar y tragar, lo que nos permite ofrecer una variedad de alimentos con diferentes texturas, pero siempre evitando alimentos fibrosos o secos. El niño inicia y mejora el uso de la cuchara, por lo tanto, debe ser apoyado en el uso, aunque parte del contenido no llegue a la boca. El niño explora su alrededor, porque se lleva los objetos a la boca. Por lo tanto, es un buen periodo para ayudarlo a distinguir entre lo que es un alimento y lo que no lo es, y enseñarle señales de peligro. Entre los 3 y 6 años, el niño mejora su coordinación motriz fina. Por lo tanto, debemos permitir que se alimente solo, ayudándole siempre a cortar carnes y servir líquidos. Mejora su coordinación motriz gruesa. Por lo tanto, podemos invitarlo a poner o quitar la besa, a lavar la vajilla, es decir, a involucrarse con el proceso de la alimentación. El niño va a imitar a los padres. Por lo tanto,
Necesitamos ofrecerle ejemplos positivos. Avanza su desarrollo del lenguaje y hay que alentar su expresión de sensaciones acerca de los alimentos y la alimentación. No nos olvidemos de la alimentación perceptiva. Reconoce los colores, formas y texturas. Hay que invitarlo a identificar los alimentos por sus olores, colores, formas y texturas. Nos toca hacer que la relación del niño con el alimento sea amigable y sea agradable. ¿Cuáles son las recomendaciones en la alimentación del preescolar? Que se siga el patrón de la alimentación familiar. En nuestro medio se acostumbran 4 tiempos de alimentación. Entonces, ¿qué se establezcan estos 4 tiempos de alimentación habituales en el niño? El desayuno, el almuerzo, el té, la cena, más 1 a 2 colaciones que se pueden incluir a media mañana y en la noche. Promover la comensalidad. Esto significa que el niño debe compartir la hora de la alimentación con la familia o con sus pares si es que va a una guardería. Desarrollo del hábito alimentario. Puede servirse los mismos alimentos que el resto de la familia, continuando con lo que son las costumbres de la familia. ¿Cuáles son las estrategias de alimentación a esta edad? Incentivar el consumo de alimentos saludables, porque recordemos que hemos dicho que en esta época podíamos empezar a formar hábitos. Evitar la ingesta de alimentos fuera de horario. Es importante establecer horarios y evitar que el niño reciba comidas o alimentos entre comidas. Dar siempre preferencia a aquellos alimentos que son preparados en casa y servir los alimentos en un ambiente familiar tranquilo, sin conflictos ni distractores. Repetimos que el niño asocia al alimento con la sensación que le produce. Por lo tanto, un ambiente familiar tranquilo y sin conflictos va a permitir que esas asociaciones sean positivas. Debemos evitar la monotonía en la alimentación. Estimular hábitos de higiene como el lavado de manos antes de cada comida. Y una cosa muy importante, los alimentos no serán ofrecidos como recompensa ni como castigo. Los padres son el ejemplo de los hábitos alimentarios para los niños y esto no debemos olvidar. Nuestro niño preescolar comienza a socializar, por lo tanto, incorpora modelos de alimentación a su cultura. Deja de comer únicamente como respuesta fisiológica. Si percibe un alimento en un contexto social positivo, la preferencia por el alimento aumenta. La restricción en el acceso a un alimento aumenta la preferencia por el mismo. La presión para que coma determinados alimentos considerados como saludables para nosotros aumenta el rechazo del niño hacia el alimento. El uso de alimentos como recompensa aumenta la predilección. Una vez más, se recomienda no utilizar la comida como recompensa, soborno o castigo. El escolar. La edad escolar abarca entre los 6 y 10 años en la mujer y entre los 6 y 12 años en el varón. Se caracteriza porque empieza a diferenciarse la composición corporal entre varones y mujeres. Es un periodo de crecimiento latente. El incremento de peso va de 2.3 a 2.7 kilogramos por año y el de talla alrededor de 5 centímetros por año. Hay acumulación de tejido subcutáneo que alcanza un 6% a los 10 años. En esta etapa las tasas de crecimiento físico son muy estables y los cambios corporales se efectúan de manera gradual. Los incrementos de peso y talla se mantienen constantes año tras año. En las áreas grasa y muscular, las diferencias por sexo se van haciendo notables y se evidencia en el área total del brazo. En las niñas ocurre un rebrote de crecimiento entre los 6 y los 9 años. Y en los varones el brote de crecimiento está entre los 7 y 12 años, ambos por el aumento del contenido graso del organismo. ¿Qué características tiene el escolar? Cuando ingresa al sistema escolar se produce una ruptura de la dependencia familiar y empieza el aprendizaje de la vida social. La disciplina escolar, los horarios estrictos, el esfuerzo intelectual y el inicio de las prácticas. Hay un aumento en el consumo de comidas rápidas ricas en grasas saturadas, altas en sodio, excesivas en cantidad de azúcares simples, bajas en fibra y en potasio. Muchos de los niños escolares empiezan a omitir el desayuno, lo cual a largo plazo favorece el sobrepeso y la obesidad.
y disminuye también el rendimiento físico e intelectual. Recordemos que el desayuno debe corresponder al 20 al 25% de la energía total que requiere el niño y que debe incluir lácteos, cereales y frutas. Es también frecuente que la elección de las colaciones sea inadecuada y que también el consumo de gaseosas y jugos haya aumentado. El sobrepeso y obesidad en esta edad es atribuible a las calorías adicionales en la dieta. Se desplaza el consumo de leche y obviamente se presenta mayor frecuencia de caries dentales y potencial erosión del esmalte. Hablando de jugos, la Asociación Americana de Pediatría recomienda que los niños en edad escolar, entre 1 y 6 años, incluye también a los preescolares, no consuman más de 120 a 180 mililitros de jugos de fruta al día y fruta fresca. Y entre los 7 a los 18 años el consumo no debe ser mayor a 240 a 360 mililitros por día. Los medios de comunicación tienen un efecto importante en las decisiones alimentarias y hábitos de los escolares. Este uso excesivo de medios de comunicación frecuente en nuestro tiempo puede asociarse a efectos negativos en la salud de niños y adolescentes, ya que disminuye el tiempo de lectura, deporte, juegos y la comunicación familiar, estimula el consumo de alimentos chatarra, influencia de forma marcada la elección de alimentos. Todo esto por el marketing de la industria alimentaria que los toma como una población objetivo. La Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Cardiología recomiendan que el niño en edad escolar no pase más de 2 horas frente a la televisión o a los... La alimentación del niño deportista. El niño deportista es aquel que cumple actividades regladas, planificadas, sistemáticas y a largo plazo, con la meta de adquirir las máximas capacidades físicas esperables para la edad a través del entrenamiento. Por lo tanto, el objetivo nutricional será garantizar el crecimiento y desarrollo y favorecer la máxima actuación deportiva. Debemos recordar que el gasto energético incluye la demanda energética de tanto macro, micronutrientes, producto de los cambios fisiológicos del crecimiento y desarrollo, además del gasto que genera el entrenamiento. Se requiere en estos casos una evaluación nutricional completa, una historia clínica, indicadores nutricionales y la descripción de las actividades que el niño. ¿A quiénes consideramos dentro de los niños deportistas que se encuentran en riesgo nutricional? Aquellos que pueden presentar preocupación por el peso, apariencia y delgadez requerida en algunas disciplinas como la danza, el patinaje, la gimnasia, el pedir un bajo peso para optimizar el desempeño, como en el caso de deportes como la natación, o la competencia por categorías de peso, como en las artes marciales. La ingesta insuficiente y desequilibrada también es un riesgo nutricional. Esto debido a superposición de horarios, a malos hábitos, a problemas económicos, problemas familiares, autoexigencia, opresión social de entrenadores o de los padres. Es decir, son varios factores que van a condicionar que el niño deportista pueda presentar un riesgo nutricional. ¿Cuál es el requerimiento energético del niño deportista? Hemos dicho ya que el ejercicio demanda un mayor costo de energía porque el niño tiene una menor eficiencia mecánica en la coordinación de la contracción muscular. Por lo tanto, el tipo de actividad física se divide en sedentario, aquellos que realizan solamente actividades típicas diarias, el poco activo, que son actividades típicas diarias más de 30 a 60 minutos de actividad moderada, como por ejemplo caminatas de 5 a 7 kilómetros por hora. Activos, los que realizan actividades típicas diarias más de 60 minutos de actividad moderada diaria, o muy activo, actividades típicas de más de 60 minutos de actividades moderadas o vigorosas, o 120 minutos de actividad moderada. En esta última categoría recaen la mayoría de los deportes. Aquí nosotros tenemos que entender que son algunos conceptos importantes que recordar, por ejemplo, como el nivel de actividad física. El nivel de actividad física es la expresión de la cantidad de oxígeno que aumenta al ser consumido por la actividad. O sea, al realizar la actividad física, el consumo de oxígeno aumenta. Y esto se refleja en valores que nos hablan de la actividad física o del factor de actividad de niñas y niños. Y nosotros podemos ver que una actividad sedentaria va a incrementar la actividad sobre, o sea, los factores sobre la tasa metabólica basal
o prácticamente nada, mientras que las actividades intensas nos dan valores más altos. Acá podemos ver una tabla de requerimientos de energía de niños en 3 niveles de actividad física. Esta es una tabla propuesta por Torune y que ha sido incorporada por la OMS. Podemos ver la diferencia por años, el peso promedio y los requerimientos distintos para la actividad física liviana, moderada y de acuerdo a las edades en niños y niñas. En cuanto a lo que son los macronutrientes, en niños de 7 a 10 años se recomienda una ingesta de 1.1 a 1.2 gramos por kilo peso, de 1 gramo en niños de 11 a 14 años, o se puede manejar también valores del 12 al 15% sobre el valor calórico total, siempre haciendo énfasis en que las proteínas de alto valor biológico deben constituir el 70%. Los lípidos deben constituir el 25 al 30% del valor calórico total, con un 10% máximo de grasas saturadas, y los carbohidratos son el remanente de la molécula calórica, es decir, un 55 a 60%, tratando de que el 80% sean carbohidratos complejos y un 20% como carbohidratos. Los micronutrientes. Una dieta variada y suficiente asegura la ingesta necesaria de vitaminas y minerales en niños deportistas. Se ha demostrado que las dosis suplementarias de vitaminas y minerales no mejoran el rendimiento. Sin embargo, debemos recordar que son importantes para la actividad física porque participan en el metabolismo de nutrientes, las vitaminas B6, B12, C, D, E, el calcio, el magnesio y el zinc. Debemos tener especial atención con el hierro, pues este puede ser deficitario principalmente en adolescentes mujeres. La hidratación. El balance hidroelectrolítico adecuado es fundamental para mantener la homeostasis y el rendimiento deportivo. Al realizar la actividad física, los niños producen más calor por unidad de masa corporal que los adultos. El mecanismo de sudoración es insuficiente. Por lo tanto, el niño corre riesgo de deshidratarse cuando las temperaturas superan los 37 grados centígrados y más aún cuando hay mayor humedad. Es decir, corren el riesgo de presentar un golpe de calor. En los niños de 6 a 11 años se estima que la pérdida es de 0.6 a 1 litro de agua por día por ejercicio. Y se recomienda principalmente que la persona, en este caso el niño, sea pesado antes y después del ejercicio para que se pueda reponer la diferencia de peso con líquidos. La última parte que veremos, que es adicional, hablaremos de los programas actuales del Ministerio de Salud. Las intervenciones alimentario-nutricionales están divididas en intervenciones de corto plazo, que son la suplementación con hierro, vitamina A y el alimento complementario; mediano plazo, que son la fortificación de alimentos como la sal y las harinas; a largo plazo está la diversificación de la alimentación a través de los procesos educativos, el logro de hábitos alimentarios saludables. La suplementación con vitamina A está destinada a niños menores de 5 años, a los cuales de 6 a 11 meses se les administra la cápsula de color azul en dosis única, y de los 12 a los 59 meses una cápsula de color rojo de 200.000 unidades internacionales cada 6 meses. Además, también se incluye la dosificación a las puérperas. El sulfato ferroso está destinado a ser suplementado en las mujeres embarazadas y en las puérperas, esto para prevenir el déficit en el recién nacido. El jarabe de hierro se administra a los niños de 2 años, un total de 25 gotas diarias hasta que termine 3 frascos, y en el de 3 hasta los 5 años 4 frascos con un total de 30 gotas. La dosis completa debe ser utilizada por 60 días seguidos. Las chispitas nutricionales o micronutrientes en polvo se administran a los niños de 6 a 11 meses, un sobre cada día, 60 sobres en una sola entrega para que sean consumidos en 2 meses, y otros 60 sobres entre los 12 y 23 meses. Las chispitas nutricionales contienen hierro en forma de fumarato ferroso microencapsulado, zinc como gluconato, vitamina A como acetato de rutinol, vitamina C y ácido fólico. El NutriBebé es el alimento complementario fortificado con micronutrientes destinado a niños de 6 a 23 meses, un producto en polvo fabricado a base de cereales, arroz o maíz blanco, leche entera en polvo, materia grasa, azúcar y fortificado con una premezcla de vitaminas y minerales. Ahí tenemos los porcentajes en los cuales están conformados cada uno de sus ingredientes. La fortificación de alimentos, que hemos dicho que era una medida a mediano plazo; la fortificación de la harina de trigo con
con vitaminas del complejo B y hierro, la sal iodada y el aceite vitamina. Otra intervención importante es el cuadro de procedimientos para el primer nivel de atención, que incluye la atención integrada al continuo del curso de la vida. Grupos de adolescente, mujer en edad fértil, mujer durante el embarazo, parto, puerperio, recién nacido, menor de 5 años, el niño de 5 a 12 años de edad y las personas adultas mayores. Este cuadro de procedimientos resume las indicaciones y aplicaciones que tenía la IEPINUT, pero también se extiende a otros grupos, que en este caso nos interesa que incluya a los escolares, también a los adolescentes. Como protección y fomento a la lactancia materna, Bolivia cuenta con la Ley de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus sucedáneos, que es la Ley número 3460, promulgada ya en el año 2006, y el Decreto Supremo 0115, que es el que reglamenta su aplicación. Últimamente, también posterior a esta publicación, se ha promulgado un reglamento específico de infracciones y sanciones sobre el fomento a la lactancia materna y la comercialización de sucedáneos. Cuenta también nuestro país con la norma técnica de iniciativas de los hospitales amigos de la madre y la niñez, y tenemos las especificaciones técnicas del alimento complementario NutriBebé también como norma de vigencia, las bases técnicas de las guías alimentarias para la población boliviana, la guía alimentaria para el niño y niña en edad escolar, la guía alimentaria para adolescentes, para la mujer durante el periodo del embarazo. Contamos con la normativa que rige la estructura, organización y funcionamiento de las unidades de nutrición integral, y también el instructivo del registro del carnet de salud del niño y niña. Como podrán ustedes haber visto, son varias normas que se encuentran en vigencia, las cuales sirven de apoyo a todas las acciones que se hacen en el grupo que justamente hoy en día nos toca estudiar en este módulo, que es la alimentación a los niños. Y de esta manera hemos tratado de resumir todo lo que es la alimentación normal. Los invito a ver una siguiente presentación en la cual vamos a hacer la resolución de un caso clínico ejemplo para la aplicación del presente módulo.